Amigas, amigos, estamos de vuelta en No se diga más en Rumba 98.5 y como hemos estado anunciando desde que comenzó el programa, tenemos hoy como invitado especial al reconocido abogado constitucionalista Cándido Simón, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica para conversar sobre el allanamiento realizado el día de hoy por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, a la Cámara de Cuentas. Doctor Simón, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar la invitación. Vámonos al principio de todo. Esta mañana, alrededor de las 6:30, se informa que hay un allanamiento por parte de la Procuraduría a la Cámara de Cuentas. Y durante todo el día se ha dado una discusión en cuanto a si este procedimiento es legal, no es legal, que es anticonstitucional, que sí, que no. ¿Cómo lo ve usted como experto constitucionalista? ¿Ha debido ser Mire, así como se llevó a cabo? lo cierto es lo siguiente, que la Cámara de Cuentas se rige por una ley especial que le da autonomía absoluta, porque la función esencial de la Cámara de Cuentas es fungir como especie de fiscal del manejo del erario público. Consecuentemente, es una entidad que, fíjese que es el Congreso que la designa a sus miembros. Antes lo hacía el presidente de la República, y fíjense que además la Cámara de Cuentas antes fungía también como tribunal contencioso administrativo. Luego se separó y se le dejó esa función en exclusiva, al extremo que incluso no es imprescindible propiamente ser abogado para ser miembro de la Cámara de Cuentas ya. Importa retener eso, por una parte. Y por otra parte, desde mi punto de vista, sí puede el Ministerio Público hacer un arqueo, hacer una investigación, hacer un levantamiento de la manera que lo ha hecho. Quizás no sea lo más adecuado, pero de que jurídicamente puede hacerlo, sí, porque está autorizado por un juez de la Suprema Corte de Justicia, y esto es debido a que los miembros de la Cámara de Cuentas tienen jurisdicción especial. Cualquier proceso que deba llevarse contra ellos, si lo fuere, eso debe ir a la Suprema Corte de Justicia mientras sean miembros. Ahora bien, lo que yo no comparto es el método, porque no es necesario hacer tanto escarceo público para hacer una requisa de esa naturaleza, e incluso ese tipo de investigación debe ser discreta. En palabras más llanas y más simples, Procuraduría, Ministerio Público tiene la facultad de rodear el área y evitar que la prensa acceda, porque la libertad de prensa y de información no es absoluta, como no es absoluto ningún derecho, ni siquiera la vida lo es. Entonces, desde ese punto de vista, pudieron y deben tomar las medidas de lugar, porque la gente, el ciudadano común, asume que cuando a alguien lo están interrogando, lo están investigando o le practican una requisa domiciliaria, o en este caso una requisa institucional, un allanamiento, ya la gente asume que son culpables de aquello que se esté sospechando. Primero, lo otro es que además están filtrando a la prensa las sospechas, es decir, las imputaciones, los hechos punibles en curso de investigación. Eso no significa necesariamente que van a llegar a que eso sea así, pero eso afecta sin dudas el estado de inocencia que tiene la gente, el derecho al debido proceso. Mire, en un sistema de jueces que se pongan a ser tales, anulan esa investigación. Pero una pregunta Ya, que me gustaría hacerle, porque en los casos anteriores, que gracias por estar con nosotros, Cándido, hemos visto que la justicia ha actuado de la misma forma, o sea, cuando va a buscar a un imputado, cuando lleva un proceso, pues la cantidad de personas que le acompañan, a pesar de que no hay ni siquiera peligro de fuga, es grandísima. En este caso, el mismo director del PEPCAT estaba hablando de que los documentos estaban siendo maquillados y que había un temor de que se alteraran los mismos o se perdieran unos cuantos papeles. ¿Entiende que esto no es una razón para proceder de esa forma? O sea, ¿no había un peligro de que documentos se extraviaran o fueran en ese tiempo alterados? mire, por una parte, el hecho de que se haya hecho mal con otras personas no significa que lo estén haciendo bien esta vez. Le están haciendo mal, sí, regularmente. Ahora, lo que sí es jurídicamente posible, que el Ministerio Público, en el curso de una investigación,
tome las medidas cautelares previa autorización judicial para efectivamente evitar que se distraigan evidencias si ese es el caso. Ahora, ese es un punto. El otro punto es que, mire, yo quiero ser lo más prudente posible. Me estoy refiriendo a la parte jurídica, pero quiero ser lo más prudente posible porque honestamente me agobia un conflicto de intereses en el sentido siguiente. Yo tengo la más alta estima y conozco de hace bastante tiempo a Huguito Álvarez, que es hijo de don Hugo Álvarez de la Vega, uno de los abogados más reputados del Cibao. Incluso fue juez de la Suprema Corte de Justicia hasta recientemente. Y Huguito viene de esa familia que es el presidente de la Cámara de Cuentas. Y tengo una alta estima por él estoy rogando porque no sea verdad lo que andan diciendo el Ministerio Público, y a su vez lo mismo digo de la magistrada Miriam Germán y muchos de los que están haciendo esa investigación. Ahora, en que toda la comunidad jurídica decente está apostando a que esta gestión de Procuraduría quede bien y que no nos frustre. Ahora, si continúan haciendo esos escarceos y esas declaraciones públicas que afectan el debido proceso y no logran los resultados, habiendo creado tantas expectativas, eso podría quedar mal, entonces se va a seguir frustrando la sociedad. Yo soy honestamente de la opinión siguiente, mire, primero, jurídicamente sí, eso es posible. La forma no es la adecuada. Y lo tercero es que yo recomiendo que la Procuraduría General de la República canalice las informaciones, concentre las informaciones que le va a servir a la prensa, porque no todo lo que se investiga puede servirse a los medios de comunicación. No estoy postulando porque se restringe el derecho a informar, que es un derecho de interés general. Y de hecho, para afianzar lo que digo, yo he sido abogado de muchos periodistas y asesoro incluso el Colegio de Abogados de Periodistas de manera espontánea, y muchos proyectos de eso por la libertad de prensa yo he trabajado en la redacción. Pero para que no me malinterpreten lo digo, pero no me parece correcto que en un proceso de investigación, cual que sea, en gestiones anteriores y en esta ni ninguna, se difunda tanta información porque la ley prohíbe eso. Y de pronto un juez se pone pila y le anula todo el proceso. Cuando eso pase, van a dejar de hacer lo incorrecto. Yo pienso que Procuraduría debe escoger un vocero, que no sea necesariamente los fiscales que están inmersos en las investigaciones, porque eso contamina el proceso y va a terminar afectándole y en consecuencia afectándonos a todos. Licenciado, ya que la autonomía de la Cámara de Cuentas se ha visto comprometida de algún modo, ¿este proceso acarrea en algún sentido la suspensión de las funciones de los actuales miembros? Mire, lo premisa es que quizás no sea necesario porque ya el Congreso está abocado a la sustitución de ellos. Lo que sí es que si deciden procesarlos, y una vez hecho esto, si les sustituyen, que eso va a ser pronto, según todo indica, porque incluso ninguno de los actuales miembros se está postulando para que lo repostulen o le designen de nuevo, cosa que no creo que harían. Consecuentemente, posiblemente no sea ni siquiera necesario. En términos generales, la regla es que no, porque a menos que haya un auto de envío a juicio de un juez de la instrucción que disponga eso. La premisa es que no, porque suponga usted que la Cámara de Cuentas, que es un organismo autónomo de fiscalización de los recursos del erario público, fundamentalmente de la administración pública, suponga usted que los miembros de la Cámara de Cuentas sean desafectos del gobierno de turno, y recuérdense que los fiscales, estos y cualesquiera, los designa el Poder Ejecutivo y los organismos pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces, la razón por la cual se fortalece la autonomía y se proscribe la suspensión es justamente para que no vayan el Poder Ejecutivo en un momento determinado a través de las agencias del Ministerio Público a interponer acciones con propósito de sacar del escenario a miembros de las cámaras de cuentas desafectos. De manera que la autonomía va hasta el punto de que no pueden ser suspendidos en funciones. Doctor Simó, yendo al caso hipotético de que esto vaya a un proceso ya penal,
por muchas declaraciones que hemos escuchado, la Cámara de Cuentas evidentemente es un cuerpo colegiado. Eso, Sí. en pocas palabras, significa que todas sus decisiones son tomadas por todos los miembros del Pleno, y que Bueno, no necesariamente, porque puede haber votos disidentes. Ajá, a eso precisamente hoy. Cuando supongamos que hay una auditoría en la que ellos determinan que hubo algún tipo de ilícito y la envían con un voto disidente. Luego hay un proceso penal donde investigan esa auditoría en particular. Si descubren algún hecho penal en esa auditoría, el miembro de la Cámara de Cuentas que tuvo el voto disidente se excluye de la responsabilidad penal, o aunque haya hecho el voto disidente, entra dentro de esa responsabilidad. No, porque la responsabilidad penal es personal. Y primero, lo otro es, óigame esto, el hecho de que haya una auditoría maquillada, no significa necesariamente que los miembros de la Cámara de Cuentas hayan instruido que eso pasara, porque recuérdese que son auditorías que la hacen peritos en contabilidad y en contaduría. Usualmente los miembros de la Cámara de Cuentas no lo son. Generalmente son abogados. Hay 3 o 4 abogados ahí. Creo que solo hay uno que no es, una que no es abogado. Entonces, no somos regularmente expertos en números, por eso estudiamos Derecho. De manera que no necesariamente los incurren en responsabilidad los miembros titulares. Puede ser un perito que hayan enviado, un equipo que hayan enviado a una auditoría y no la haya realizado. Por otra parte, yo quiero precisar lo siguiente, mire, con el tema del forcejeo con las auditorías. Es que si la Cámara de Cuentas, las auditorías que sube la Cámara de Cuentas, aunque sea un organismo del Estado, no son necesariamente vinculantes, ni están previstas con la fuerza de la legitimidad absoluta. Son hasta prueba en contrario o hasta auditoría en contrario. Yo he tenido casos, tuve uno en Villa Altagracia en específico y varios de esa naturaleza, es que nosotros hemos requerido como defensa una contraperticia, porque la auditoría es una perticia en esencia forense económica, y el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que se revise a petición de parte, o que la contraparte ordene que designe un equipo de peritos que lo realice, aunque en el código hay una falla, y ojalá que le esté diciendo suficientemente claro, hay un fallo, y es que dice que los peritos son designados por el Estado, caso de INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, caso de Cámara de Cuentas, que el caso de INACIF pertenecen al Ministerio Público, y esas experticias la presentan, pero no son hasta juris tantum. Esto es que no son hasta prueba en contrario, es la palabra. Doctor, hay una realidad. Es un tema técnico. Ahora, la contraparte puede presentar contraperticia. Ahora bien, esas son orientaciones que le dan una ruta como medio para el Ministerio Público probar si se cometieron irregularidades o no, porque una violación al procedimiento contable no significa necesariamente una imputación penal. Si tú, como consecuencia de esa irregularidad en el levantamiento de la experticia, o en la irregularidad, por ejemplo, en las licitaciones, te enriqueces con ellos, con el erario público, entonces el enriquecimiento sí es un tipo penal. Es decir, las auditorías no se bastan a sí mismos como medio de prueba. Y si en la Cámara de Cuentas la maquillan, puede perfectamente el Ministerio Público requerir de un cuerpo de auditores, designarlo como perito y mandar a hacer una nueva auditoría en el organismo donde se levantó aquella. Es decir, doctor, el tema no es tan fuerte como para desconsiderar personas. Y primero, y lo otro es, que déjeme decirle, y lo digo con un poco de dolor, y ojalá que me esté escuchando Wilson, Jenny, la magistrada Berenice, ojalá que me estén escuchando, porque saben que yo hablo con la mayor objetividad posible. No hay necesidad de tanto escarceo. No hay necesidad. Óigame, porque ellos se le aparecen a Huguito Álvarez, a quien conozco, allá en el despacho. Mire, magistrado, vinimos a hacer un allanamiento. Más nada.
le va a hacer resistencia con una ametralladora, con un fusil. No va a hacer resistencia. La persona que yo conozco de Hugo Álvarez, su papá compartió hasta recientemente con la magistrada Jenny Berenice el salón de la Suprema Corte de Justicia. Digo, con Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán. Ese Huguito Álvarez, que uno conoce, es un hombre, eso que ustedes ven en los medios de comunicación, como habla despacio, un hombre decente. No hay necesidad de hacer esto, ni hay necesidad de fluir a los medios de comunicación que le están imputando de lavado de activos, de estafa contra el Estado, qué sé yo, pero por Dios, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Se nos está acabando el tiempo. Lo que hacen es que exponen a que la gente crea que ya son culpables de eso, y si no se consigue evidencia, entonces la gente va a asumir que esto es un relajo, perdemos todo. Bueno, pues esperamos que las cosas se hagan correctamente para que evitemos entonces que la sociedad se lleve otra decepción. Claro, pienso que deben bajar un poquito el tono de en las actuaciones. Yo sé que Wilson es muy eufórico, es bastante eufórico. Sé que Jenny quiere hacerlo lo mejor posible porque en ellos están cifradas las esperanzas. Se sabe que la magistrada Miriam Germán es de otro temperamento y hasta de salud quizá no esté muy bien y no puede estar en ese ajetreo que ellos tienen que ejecutar. Pero si yo les pido que no se lleven demasiado de gente que hace opinión publicada con conflicto de interés, porque después se puede dañar todo y entonces perdemos todos. Bueno, aquí vemos algo que no ocurría en la justicia, y es que fueron justo a ese organismo que se encarga de la fiscalización, o sea, se supone que tiene toda la información. Usted ha dicho un detalle importante sobre la responsabilidad repartida dependiendo de quién realice ese reporte y sobre quién recae. Existe la posibilidad y surge el temor de parte de la ciudadana Lorena Pierre y de muchísimos otros, de que entonces al final las consecuencias de lo mal hecho recaigan sobre las pequeñas figuras y no sobre las grandes cabezas, que es lo que pasa aquí en la mayoría de los casos. Es algo que puede ocurrir aquí. ¿Qué es lo preocupante? Suponga usted que se detecte que hubo una irregularidad, que alguien se robó todos los millones del mundo en la función pública y que le hicieron una auditoría y que en esa auditoría la maquillaron, entonces la distorsionaron, entonces procesan a los auditores, pero la persona se queda con sus millones. Es decir, a menos que sea que por esta vía, que es lo que yo percibo, se pretenda llegarle a las cabezas, porque para usted llegar al rey a veces tiene que sacrificar peones. Claro, claro. Sí. Y se le tiene que preguntar al peón quién le pidió que maquillara. Claro. Eso es lo más importante. ¿Quién fue que pagó ese maquillaje? Claro. Doctor, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Su opinión siempre es súper valiosa. Y nada, pues estaremos aquí dándole seguimiento y esperando, como usted dijo, lo más importante es que esto no se convierta en otro caso que decepcione a la sociedad dominicana, que yo creo que necesitamos por fin que veamos que las cosas se están haciendo bien. Estamos todos apostando a que salga bien, pero que lo hagan correctamente. Muchas gracias, doctor, por atender nuestra invitación. No se diga más. No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. En tu radio 98.5. Información y variedad. Información y variedad. Rumba 98.5. Una emisora RCC Media. Rumba 98.5. Una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Seguimos
Seguimos en No se diga más. Estuvimos conversando con el abogado constitucionalista Cándido Simón sobre el tema de la Cámara de Cuentas, señores. Importantes informaciones que nos aportó sobre lo que es lo que ha sido este proceso y lo que se esperaría que suceda en los próximos días. Interesante como siempre la opinión del doctor Simón. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el transcurrir de las próximas horas, porque esa es otra cosa importante. Hoy debería salir alguna información de la Procuraduría como resumen de esa acción, ¿verdad? O sea, por lo menos yo supongo que todo el mundo debe estar pendiente de, bueno, se llevaron detenido a alguien, están acusando a los miembros del Pleno, se llevaron a los peones, como decía el doctor Simón, o sea, van a un procedimiento, van a llevar adelante un procedimiento, se van a comunicar con el Senado para que destituya a los miembros del Pleno, o sea, que ellos tienen que informar algo hoy, ¿no? Más allá de lo que declaró Wilson Camacho. Sí, hay que ver cuáles serán los próximos pasos después de estos hallazgos en el día de hoy. Bueno, y volvemos entonces ya a otras realidades y otro tema que es noticia desde ayer o desde hace 2 días, el secuestro en Haití de 2 dominicanos y un haitiano, un local haitiano, por parte de lo que suponemos es la delincuencia común en este país fronterizo. Se ha dicho que estos dominicanos que eran parte de una producción de cine que se estaba haciendo en Haití, en las afueras de la capital, y que iban acompañados o iban escoltados por policías tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, y aún así, al entrar a Puerto Príncipe, la capital haitiana, fueron secuestrados por un grupo delincuencial. Y tras el secuestro ya se han comunicado exigiendo un rescate por $2 millones. En el día de hoy han estado corriendo por las redes sociales llamados de los familiares de estos 2 dominicanos pidiendo que el gobierno actúe para que estas 2 personas sean liberadas. E incluso hoy, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller ruso, que de verdad me sorprendió que fuera precisamente el canciller ruso quien hiciera un llamado para que intervenga la comunidad internacional en este tema de la liberación de los 2 dominicanos y esta tercera persona haitiana. En el caso del gobierno dominicano, no he visto hasta ahora una posición oficial. Sin embargo, he tenido información de que todos los organismos de seguridad han conformado un comité coordinado por la Cancillería Dominicana, que están en conversaciones a su vez con las autoridades haitianas para tratar de llegar a una solución a este inconveniente que busca como objetivo final que estas 2 personas de origen dominicano o nacionales dominicanos sean liberados y por supuesto sanos y salvos y que sean regresados al país. Cuando tenemos situaciones tan tensas como la que está viviendo Haití, la verdad es que cualquier cosita puede servir de explosión para que los sucesos se salgan de control. Entonces, por eso es tan importante cómo se maneja este proceso de secuestro y la liberación de estos dominicanos, de este otro ciudadano haitiano, que es muy importante. Mire, está la incidencia internacional en lo que ha sido este tema. Definitivamente constituye un llamado de alerta importante, un reflejo de lo que está pasando en Haití en los últimos meses y de lo grave que está la situación política y económica en este país. Óyeme, pero también no, de ninguna manera justificar, porque eso no es de ninguna forma justificable, pero más bien vamos a hacer un llamado a toda la gente que tiene que ir a Haití por cualquier razón, por razón profesional, como en este caso, por razones comerciales, no sé, por cualquier razón. Primero, no se puede confiar en los organismos policiales de Haití, eso es definitivo. De hecho, conozco varias personas que suelen viajar por temas de negocios a Haití y cuando van con gente de seguridad privada, que son los únicos que podrían de alguna manera garantizarle seguridad efectiva a cualquier extranjero que vaya a suelo haitiano, porque no se puede confiar en los cuerpos de seguridad allá, están penetrados por la delincuencia y por la delincuencia organizada, y porque fíjate que no se explica de ninguna manera que estas personas hayan estado custodiadas o escoltadas por la policía haitiana y aún así los hayan secuestrado
y los policías, bien, gracias. Bueno, lo que pasa que cuando tú tienes un país con la situación tan débil, tan inestable como Haití, si aquí muchas veces uno desconfía de la policía, Claro, claro. es una realidad, no podemos mentir al pueblo dominicano, imagínate en Haití. O sea, es peligrosísimo. Entonces, ojalá y se resuelva bien. Ojalá y esto no sea una gotica que haga que se derrame el vaso. Mira, vi a alguien en las redes preguntando, si fueran 2 estadounidenses, ¿en qué tiempo los hubieran librado? Ah, no, mi amor, dime. No, pero eso también es... Ay, Alex, ni hables. Bueno, está bien, no digo nada. No diga más ya, no diga más. Que diga Mira, más. otra información que nos llega que me llamó muchísimo la atención es sobre el tema de los fondos que deben ser otorgados a la Junta para los partidos políticos. Pues sabemos, este economista de verdad es de lo que cuenta peso por peso. Estamos hablando de José Rijo Presbot, y él ha dicho en una comunicación firmada, quien es el director de la DGPEP, que hay un monto de transferencia específico de fondos especiales, porque el tema es que la Junta quiere que se le dé el 100%, y según lo que estipula la ley, debe ser un 50% en un primer pago. Entonces, él dice, eso es lo que dice desde el Poder Ejecutivo, y eso es lo que se le va a entregar, pero la Junta como que no le gustó eso. Sí, definitivamente. Y ahí están discutiendo, pero Rijo le mandó una comunicación formal explicándole que no se vistan, que no van. Y yo le digo a los miembros de la Junta que de verdad, con el señor Presbot, que den eso así. Que den eso así. Que me dicen que la esposa de Rijo y que nunca le alcanza el presupuesto para las compras de la semana. Oye, no, Rijo todas las semanas le recorta el presupuesto. Señores, miren, de verdad, de que tengo conociendo al señor Rijo Presbot, lo que he visto es una persona muy cuidadosa, y que cuando dice que no, eso es, se para en esas 4 patas, como dicen, y ni para adelante ni para atrás. Así Mira, que, Lorena. Deberíamos invitar a Rijo al programa, a ver si viene mañana, si tiene chance. Atención, Tony, atención. Lorena, mira, y un tema que es de tu interés, el CONEP está de acuerdo con la reapertura gradual de las escuelas y colegios. Pues ellos consideran que hay... ¿Y el Ministerio de Educación? Bien, gracias. Bien, gracias. Lore, hazle otro llamado al ministro Fulcar, dile, pero ministro, Reciba al hombre y hable, que mire que todo el mundo se está uniendo para lograr un feliz término de la educación en el país, o sea, de crear los protocolos necesarios, de caminar juntos hacia la mejor dirección. O sea, no, mire, la terquedad no es buena. Pero mira, hay esperanza con la reunión del 24 del Consejo Nacional de Educación. Es el 24. El 24 de febrero. Entonces vamos a ver qué sale de ahí. Eso es casi ya. ¿Cómo se llama el viceministro que estuvo con nosotros la semana pasada? A una embarazada no le puede preguntar eso. Era el viceministro de la calidad a la educación. De calidad de la educación. Rafael Bello. El viceministro Bello tampoco nos respondió a lo que le preguntábamos. Lo cierto es que al Ministerio de Educación hay que cuestionarle por qué no escucha a los padres. Que los escuchen simplemente, sí, aunque después les digan que no, que es lo que están diciendo ahora mismo, pero por lo menos que no digan que no los escucharon. No, y que además tienen planteamientos súper interesantes. Si vemos Educa, que está de acuerdo, si vemos el CONEP, el CONEP se muestra de acuerdo, si vemos que tantos grupos se están manifestando a favor, vamos a sentarnos porque quizás ellos tienen ideas que pueden funcionar para lograr la reapertura de la educación en el país. Eso es lo que queremos. Todo lo que queremos es lo bueno para la República Dominicana. La educación es el pilar para que salgamos del subdesarrollo, y si lo dejamos como algo X, entonces mira, pero esto es interesante, Lore. Esto es interesante antes de despedirnos. La vicepresidenta Raquel Peña recibió a Educa el fin de semana, creo que fue ayer domingo, precisamente para escucharle sus propuestas para el regreso a clases presenciales. Entonces aquí uno se preguntaría, o sea, Fulcar no lo recibe, tiene que recibirlo la vicepresidenta.
No, pero la vicepresidenta por ser la coordinadora del gabinete de salud, eso no es que Fulcar no está haciendo su trabajo. O sea que... Bueno, espérate, Karina, porque tú te fuiste, esas son palabras mayores. No, nadie ha dicho que no ha hecho su trabajo. Parte de su trabajo es escuchar las necesidades de las asociaciones de padres. Eso es parte de su trabajo. Estamos diciendo que por favor, cuando vaya a la mesa, a la discusión, que llame a los amiguitos padres, que reciba a los amiguitos empresarios si quiere también, que meta a Educa y al señor Conde ahí en primera fila y que juntos se idee un plan para solucionar el tema de la educación, porque no podemos seguir dejándolo a un lado. Nos dieron una solución, pero era una solución momentánea. Eso de trabajar la educación por radio, señores, y televisión, por favor. Lore, te está sonando el teléfono, no es Fulcar, después del comentario de Karina. Ahí. No, fue ella que dijo, no fui yo, porque yo en eso, bueno, nada más digo. Fue Karina, Señores, fue Karina. Ah, tú también ahora. Ajá, pero ven acá. Usted me da un medio cobarde, ¿oíste? Amigas, amigos, se nos ha acabado el tiempo por hoy. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Bye. Pa' que no se diga más, pa' que no